a Punto y Coma. En los últimos años, los brotes de sarampión en el mundo han ido en aumento. Esto es una gran preocupación para el sector salud, ya que al menos en el continente americano este virus se había eliminado por completo. Pero ¿cuáles son las causas de los brotes y qué hacer para detenerlos? Por eso hablaremos hoy en Punto y Coma con especialistas para saber cómo enfrentar este problema. Un brote de sarampión ha despertado la preocupación en todo el mundo. Entre el 1 de enero y el 19 de abril de 2019 se han confirmado 626 casos individuales de sarampión en 22 estados de Estados Unidos. Mientras que en Europa se registraron en 2018 más de 41,000 casos de infección por este virus, además de 37 muertes debidas a esta enfermedad. La mayoría de las infecciones se registraron en Ucrania, seguidas de Rusia, Georgia, Serbia, Grecia, Italia y Francia. Según los especialistas, estos nuevos brotes se deben a la ineficiencia de los programas de vacunación en algunos países y el movimiento de población posiblemente contagiada, sobre todo en los periodos vacacionales. Esta situación preocupa a las autoridades, pues el sarampión se había eliminado por completo en el continente americano por una década. Para evitar más contagios, algunos países han tomado medidas. Por ejemplo, en Suecia se impuso una multa de 15 euros mensuales a los padres que no vacunen a sus hijos. ¿Pero sabe usted cuáles son los riesgos de no vacunar a sus hijos? Muy buenos días, por fin es viernes, qué bueno que nos acompañan en esta emisión de Punto y Coma para hablar de un tema que nos atañe a todos, porque están regresando enfermedades que eran prevenibles por la vacunación. En este momento hay una alerta mundial por el regreso del sarampión. Y para hablar de este tema nos acompaña la directora del Programa de Atención a la Salud de la Infancia, Verónica Carrión Falcón. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, muy bien. Gracias por la invitación. Y también la doctora Carmen Espinosa Sotero, ella es infectóloga pediatra del Hospital General Eduardo Lisiaga. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buen día. Y bueno, también está mi querida amiga Ilian Cedeño. Ella es especialista en temas internacionales y ha llevado la cobertura de cómo están los brotes, ¿no? En Asia, en Europa, en Estados Unidos y en Sudamérica. Así es, Jimé, doctoras, gracias por estar con nosotros. Un tema muy interesante y de suma alerta a nivel mundial, ¿no? Por el aumento del sarampión. Pues vamos a empezar para definir esta enfermedad, porque me parece que la sociedad cree que porque no vemos casos directos, piensa que ya no existe, ¿no? Doctora Carrión, coméntenos cómo se define esta enfermedad, cómo son la forma de propagación. Buenos días, gracias. Bueno, la información para sarampión es una enfermedad que ha sido desde hace muchísimos años, tenemos cientos de años conociéndola, y anteriormente era una enfermedad que tenía brotes muy importantes en México, bueno, en todo el mundo. De hecho, la última epidemia que tuvimos bastante severa en México fue en 1989, 1990, donde llegamos a tener más de 5,000 muertes y más de 83,000 casos. Esto, conforme avanzó las campañas de vacunación, que en México empezamos a poner la vacuna en 1970, lógicamente fue disminuyendo el número de casos. Sin embargo, el hecho de que actualmente no tengamos y no visibilicemos la enfermedad como algo que ocurre de manera cotidiana como anteriormente teníamos, ha hecho que también, sobre todo la población joven, las madres jóvenes, dilaten la vacunación o retrasen la vacunación de sus hijos porque no ven el riesgo. Sin embargo, como lo podemos observar en otros países y en mismo América Latina, que tenemos trabajando sobre la eliminación del sarampión desde 1993, en toda la región de las Américas se han presentado brotes muy importantes debido a que se deja de vacunar. Y lógicamente la protección no es suficiente con las personas que solamente están vacunadas. Necesitamos vacunar a todos. Es una enfermedad altamente transmisible que el virus, cuando encuentra una persona que no está protegida, generalmente va a presentar la enfermedad. Y puede tener complicaciones muy serias, como puede ser las neumonías, que es lo más frecuente, puede ser sordera, inclusive dejar ciegos a los niños o tener enfermedades
Después de los brotes, hasta 10, 15 años después, una panencefalitis esclerosante, que es una enfermedad del cerebro que ocasiona mucho daño. Doctoras, apenas ayer se emitió una nueva alerta por parte de la UNICEF por el aumento o el nuevo brote que surgió en Estados Unidos. Por eso quiero hacer énfasis en este punto. Hay ideas, creencias y mitos acerca de la vacuna y contra muchas enfermedades, pero ahorita específicamente con el sarampión. Surgió en un grupo específico en Estados Unidos de los judíos que hablaban del riesgo que tiene la aplicación de la vacuna, ¿no? Algunos incluso circularon un manual entre la comunidad judía ortodoxa en el que advertían de que la vacuna estaba hecha con base en ADN de monos, de ratas, de cerdo, y eso ponía en riesgo por sus creencias a quienes recibieran la vacuna. Estamos hablando de un mito en torno a la inmunización, pero también en México hemos visto casos y escuchamos a muchos padres de familia que hablan del riesgo de vacunar, de que sí causa autismo, que sí causa infinidad de malestares o daños en niños sobre todo, por lo que los padres deciden no vacunar. Pero estamos hablando de Estados Unidos, de la primer potencia mundial, y en pleno siglo XXI, ¿no? Es algo preocupante realmente. Sí, mira, lo que está sucediendo es que recordemos que ahora tenemos más vías de información. Entonces la gente a veces genera información que no está de alguna manera justificada y empiezan a hacer este tipo de mitos. La vacuna ni siquiera está hecha de ninguna de los componentes que nos estás comentando. Aquí lo que tenemos que tener muy claro es que es una vacuna que está hecha del virus del sarampión, que son virus vivos atenuados. O sea, el virus está atarantado, por decirlo de alguna forma, y esto va a causar que cuando yo aplique la vacuna, como está atarantado, no me va a producir enfermedad, pero sí me va a generar una inmunidad que me va a proteger cuando yo me enfrente con el virus. Entonces, yo creo que la gente lo que tiene que tener es cuidado de qué información es la que están viendo ellos. Lamentablemente tenemos grupos actualmente que dicen que por haber estudiado un poquito más, porque esta es una enfermedad de primer mundo, o sea, los grupos antivacunas son de primer mundo. Que quede muy claro que la gente que tiene menos estudios no se vacuna por esas causas. Puede ser porque a lo mejor la vacuna no está a su alcance, pero generalmente tú vas a una población pobre y la gente va y se vacuna. Sí, o sea, es muy dado, inclusive en los pueblos que van las enfermeras, van casa por casa y aplican la vacunación y la gente no se contrapone. Entonces, esta es una enfermedad de primer mundo. Yo invito indudablemente a que nosotros estemos generando información adecuada para que los papás estén convencidos de que las vacunas no causan absolutamente nada de esto. Ni siquiera hay controversia científica, ¿eh? Nosotros estamos seguros y convencidos de que todo esto que se ha mencionado, como bien lo dices tú, es un mito. Es como decir que la luna es de queso. Bueno, hay quien todavía piensa que la Tierra es plana, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? En pleno siglo XXI hay gente que todavía dice es que la luna es de queso y bueno, no me extraña que piensen que los Reyes Magos igual y si vienen y que nos pueden bajar la luna. Nos pueden bajar la luna, ¿no? No, yo creo que hay que generar información y fíjate que por eso, bueno, el día de hoy me gustaría mucho hablarles de que Sanofi Pasteur en compañía de otras asociaciones como la Asociación Mexicana de Diabetes, como lo que es la Asociación de Medicamentos, está lanzando una iniciativa. Nosotros estamos muy preocupados por todo lo que tú acabas de decir y precisamente a mí me ha tocado ir a foros donde lamentablemente los grupos antivacunas están muy activos. Tremendo. Ese es el problema, ¿no? Ellos generan mucha información, estos manuales. ¿Quién se pone a perder el tiempo en estar haciendo un manual que tiene una información tan mala, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué queremos en México? Aquí nosotros estamos lanzando una estrategia, que es una estrategia que queremos que se vuelva un movimiento mundial, o por lo menos nacionalmente hablando, invitando obviamente a todos los comunicadores, invitando a la gente que está en Secretaría de Salud, a los que estamos en algunas asociaciones, como la Asociación de Infectología Pediátrica, y lo que queremos es generar esta alianza por la vacunación. Esta alianza para nosotros es muy importante porque imagínate, vamos a empezar a generar información que ahora esté dando la vuelta a esta información que tú estás diciendo. Es decir, información confiable para los papás, que sea fácil de entender y que si ellos tienen alguna duda, tengan la facilidad de acercarse con cualquier experto.
Qué importante es el esfuerzo que está haciendo el ámbito institucional, las organizaciones civiles, los médicos, las mismas farmacéuticas para este problema que tengo entendido que ya aumentó 30% los casos, 30 o 300%. Sí, no no, recuerdo. es muy triste. Es En los demasiado últimos alto. 2 años hemos tenido un incremento de 30% del número de casos, pero estamos teniendo un problema realmente grave. Obviamente aquí en México, digo, la doctora nos puede platicar mucho mejor de cómo está la situación en nuestro país, pero sí tenemos riesgo. Y el riesgo es que la gente no se está vacunando, están retrasando. Yo también he tenido papás que lamentablemente son antivacunas, pero no saben ni por qué. Y la cuestión es que la mayoría de estos papás lo único que tienen son dudas. Y creo que un canal importante van a ser las redes sociales, ¿no? Tenemos que ir a un corte, pero regresamos para abordar la importancia de las redes sociales en la desinformación de las vacunas. ¿A usted le preocupa la salud de sus hijos, de su hija, de su pequeño en casa y también de sus adultos mayores? Pues lo más elemental para prevenir cualquier enfermedad son las vacunas. En Estados Unidos ya hay 695 casos de sarampión y en México, aunque no tenemos un caso autóctono de esta enfermedad, pues sí hay una alerta al respecto, porque cada vez son más las personas que reculan vacunarse, ¿no? Entonces se rehúsan a esta aplicación. Entonces ahora está con nosotros, hay 2 doctoras especialistas en este tema y fuera del aire comentábamos algo muy importante, cómo a estas alturas del mundo, de los tiempos, cómo todavía hay quienes piensan que las vacunas provocan otras enfermedades, ¿no? No es de ahora que estamos encontrando casos de mamás que creen, o papás también, que creen que esto va a perjudicar en el desarrollo neuronal y fisiológico de los menores, ¿no? En las escuelas también vemos muchos casos. Yo escuchaba en la escuela donde está mi hija, mamás que creían que con el sarampión iban a esterilizar a sus pequeñas con la vacuna. Y de verdad, no les miento, se corrió la voz entre varias mamás y en menos de 2 días ya había como 10 o 15 mamás que no querían vacunar a sus pequeños, ¿no? ¿Qué parte o qué responsabilidad tenemos los medios de comunicación y el sector salud? Pues aquí viene lo que mencionaba Jime fuera del aire, el hacer una campaña o un combate al opositor que es el más fuerte ahorita, las redes sociales, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros como parte responsable en medios de comunicación y ustedes como sector salud para combatir este mal que son las fake news? Sí, precisamente por eso la alianza de la vacunación es tan importante, porque nosotros pensamos, no es una cuestión de una farmacéutica, ¿me explico? Esto es algo que queremos que sea un movimiento nacional, donde ya está entrando la Asociación de Estudiantes, por ejemplo, de Medicina, que acabamos de tener una plática con ellos y van a entrar también a esto. ¿Qué vamos a lograr con esta alianza por la vacunación? Generar información confiable, verídica y fácil de entender, que a lo mejor vamos a tener que hacer igual que la gente, como un chisme. La vacuna te protege contra el sarampión. O sea, de verdad es muy triste que por medio de un chisme, pues la gente se empiece a rehusar a aplicar la vacuna. Imagínate, si la vacuna de sarampión, durante los 90s fue cuando tuvimos mejores tasas de vacunación en México, y perdóname, pero estériles no vemos a nadie, ¿no? No, claro, Al contrario, México es uno de los países que tiene más embarazos en las adolescentes, ¿no? Es lamentable, pero las mamás pueden leer las noticias y cerciorarse de que la embarazada en este momento, el grupo de adolescentes está bastante afectado. Entonces, ¿cuál esterilidad, no? Yo creo que tenemos hechos bien fundamentados y que nosotros tenemos que hacer énfasis en empezar a pasar esta información confiable para que también generemos que la gente esté confiada en las vacunas. Una de las cuestiones que platicábamos hace poco tiempo, tuvimos también una reunión con los responsables de vacunación a nivel nacional y decíamos que es muy fácil tirar un programa de vacunación que tiene tantos años. Nosotros en México tenemos más de 200 años de historia de vacunación y la parte de la esterilidad con las vacunas no es nueva, tiene también muchísimos años. El rechazo a las vacunas está desde hace 200 años, desde que salió la primera vacuna. Sin embargo, son más de 200 años de investigación y de investigación crítica, de investigación bien definida,
lo que ha llevado a tener mejores vacunas cada vez. Y es un programa que nunca va a terminar porque siempre va a estar produciendo o tratándose de producir una nueva vacuna para las nuevas enfermedades que están surgiendo. Sin embargo, ¿qué es lo que debemos de hacer? Como bien dice la doctora, con la Alianza por la Vacunación la intención es de que se difunda la información. Pero también tenemos que tener un poquito más de responsabilidad todos los ciudadanos en que cuando busquemos no nos metamos a la primera liga, que busquemos información en páginas que son oficiales, que son seguras, que sabemos que tienen información cierta y verídica. Y esto es la página de la Organización Mundial de la Salud, que no es una página de México o de la Secretaría de Salud o del IMSS, sino que es una organización internacional donde está el trabajo de todos los países del mundo. La Organización Panamericana de la Salud, el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades en Europa. Tenemos la Asociación Española de Vacunas, que también tiene información muy buena y muy clara. Información tanto para padres como para personal de salud, porque a veces es falta de información también del personal de salud que no sabemos transmitir cuál es la importancia de la vacunación, sobre todo en el tiempo que debe de ser. Las vacunas están puestas en edades cuando son más susceptibles los niños de padecerlas y de tener más complicaciones. Hay vacunas que sirven para proteger contra la enfermedad, que es en el caso de sarampión, pero igual que cualquier medicamento, si ustedes toman algo para el dolor de cabeza, no te hace lo mismo a la doctora ni a ti, que a mí. O sea, tenemos diferente condición para que sean el medicamento efectivo. En el caso de las vacunas, no es el 100% de las personas que son vacunadas que quedarán protegidas. Muy cercano al 100%, pero siempre quedará un pequeño grupo. En el caso de sarampión, si vacunamos a 100, solamente 5 niños no van a quedar protegidos. Pero es una condición inherente también a la persona, al niño que vacunamos. Entonces, tenemos que ser muy claros. La vacuna debe ser puesta al año de edad. El esquema de vacunación consta de 2 dosis. La segunda actualmente es a los 6 años de edad. Y aquellas personas adultas que no estén dentro, que no recuerden haber padecido el sarampión, que no recuerden tener sus 2 dosis, verificar. Y si van a salir a un país donde hay circulación de sarampión, en cualquier parte del mundo, por favor, acudan a solicitar la vacuna. En caso de que tengan antecedente vacunal, no la requieren ya. No vayan a solicitarla porque no la van a requerir. No es necesario que se la vuelvan a aplicar. Ay, muy interesante, doctora. Tenemos que hacer acaba una de decir la doctora. pausa. Ah, okay. Sí, tenemos que hacer una pausa. Está en un punto muy interesante la conversación, pero me gustaría volver del corte con puntos específicos. ¿Qué es el sarampión? ¿Cuáles son los síntomas? Porque a veces se confunde con otro tipo de enfermedades. Y también cómo podemos identificarla, ¿no? Vamos a empezar pues a delimitar esto. No se muevan, regresamos. La doctora Carmen Espinosa nos va a definir qué es el sarampión, cuáles son los síntomas para no confundirlo con otras enfermedades, porque hay muchas dudas, se los juro que lo hay. A la hora de viajar, los adultos pensamos, ¿me pongo o no me pongo la vacuna? No sé si me la pusieron de niño, no sé si me dio sarampión, ¿cuántos días tienen que pasar para ponérmela para que haga efecto? Y sobre todo eso, ¿no? La duda de las mamás, son 2 dosis, ¿no? En la vida de los pequeños. En la vida de los... Entonces, ¿a partir de qué edades son, doctora? Como bien lo mencionó la doctora, tenemos que poner 2 dosis de la vacuna. Al año se pone y a los 6 años se pone el refuerzo. Esto está desde 1998, está así nuestra cartilla. Entonces, todas aquellas personas que han cumplido con su vacunación, pues no necesitan que se ponga alguna dosis adicional. Mira, el sarampión es una enfermedad que lamentablemente, yo creo que muchos médicos han visto, pero que de verdad puede causar confusión. Sobre todo porque no tenemos la preparación adecuada para poder definir un caso. Esta es una enfermedad infectocontagiosa, es decir, se va a contagiar por contacto directo de otra persona que tenga sarampión. Necesitamos un contacto estrecho, es decir, si yo siento a 10 niños con un niño que tiene sarampión, pues la tasa de ataque es muy alta. Se van a infectar 9 que no hayan tenido vacuna previa. Esta enfermedad es de las llamadas exantemáticas, porque el niño va a cursar pues con unos granitos característicos. Pero ¿cómo empieza la enfermedad?
Generalmente tenemos mucha congestión nasal y tenemos una conjuntivitis que es muy evidente. El niño tiene muy mal estado general, puede tener tos, como datos de una infección respiratoria, pero lo que llama mucho la atención es esta conjuntivitis junto con la congestión tan importante. Pasados estos 3, 4 días que está muy sintomático de vías respiratorias, es cuando aparecen ya los puntitos blancos de los que nos han hablado, ¿no? Que se llaman manchas de Koplik, pero que solo aparecen en la mitad de los niños, ¿no? Todos los niños van a tener manchas de Koplik. Y una vez que aparecen las manchas de Koplik, en cuestión de horas o días, ya aparece el exantema, que sí tiene unas características muy importantes. Y aquí es donde tenemos que hacer énfasis con los papás. ¿Cuál es la característica? Es un exantema, o sea, ronchitas de color rojo como vino y que van a salir de la cabeza a los pies. En 3 días el niño va a estar con el exantema generalizado y vamos a tener lesiones, que esto es importante, en las manos y en los pies. O sea, se llena todo de granitos. Y como las lesiones son confluentes, le da un aspecto como de tigre. Eso es algo muy característico, porque a mí seguido me mandan niños que con probable sarampión porque le salieron granitos y bueno, tenemos exantemas súbitos, tenemos otras enfermedades, rubiola tampoco tenemos en México, entonces es súper importante que todos nos estemos preparando. Por eso la importancia de la Alianza por la Vacunación. O sea, nosotros no solo queremos generar información para papás, sino también para médicos. Tenemos problemas con los médicos que también a mí me ha tocado. Oye, doctora, es que mi médico neumólogo me dijo que mi hijo es asmático y que no me ponga la vacuna de la influenza. Espérame, ese es al niño que le va peor. Entonces queremos generar información confiable para papás, para estudiantes, para medios de comunicación y también para los médicos. Ahora, el sarampión se diagnostica únicamente con una consulta médica. Hay pruebas científicas, hay Así es. de laboratorio. Eso también es importante que lo sepa la gente, porque no es que me diga el vecino, ya es sarampión, ¿no? Sí, ¿Cómo de lo hecho, podemos diagnosticar? De hecho, es una de las enfermedades que está sujeta a vigilancia epidemiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los casos que puedan parecer sarampión se estudian. Y aquí, si bien ya describió la doctora todas las características clínicas, los médicos con que tengan un caso que tenga fiebre, que tenga ronchitas, tienen que notificarlo. Se notifica para verificar que no vaya a ser sarampión, porque como bien dice la doctora, existen muchísimas enfermedades exantemáticas, aproximadamente más de 150 enfermedades con las cuales es muy fácil confundirlo, si no conocemos. Nosotros sí nos tocó ver sarampión, pero todas las generaciones de médicos nuevos no las conocen porque no hay casos. Entonces es importante que cuando tengan a un paciente que tiene fiebre mayor de 38 grados y presenta un cuadro de exantema, de ronchitas en el cuerpo, lo notifiquen a una unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE o de la Secretaría, y ellos se encargarán de hacer el estudio. Se toma una muestra de suero y se puede tomar 2 cosas, un exudado faríngeo, que es con un hisopo, le toman una muestra de la faringe, otra una muestra de orina para identificar el virus. ¿Qué nos interesa? Uno, saber qué virus es. ¿Es el virus de la rubiola? ¿Es el virus del sarampión? Pero saber también de dónde viene. Porque si nosotros hemos dicho que no tenemos casos autóctonos de sarampión en México desde 1996, entonces queremos verificar de dónde están llegando esos casos. Y a través de la identificación del virus, de saber qué genotipo es, sabemos de dónde está viniendo. Es un virus que está circulando en Brasil, que está circulando en Venezuela, que está circulando en Europa, en Asia, en África, y podemos identificar de dónde pudo haber llegado. Independientemente que se hace un estudio epidemiológico, esto es, se identifican a todos los posibles contactos. Algo importante es que la enfermedad se adquiere de una persona que esté infectada 15 días antes, en promedio, ¿sí? Que pueden ser hasta 21 días antes. Tú no vas a saber porque tú pudiste haber estado en la fila de un centro comercial o en la fila de un cine, si fuiste fuera de México, en algún otro país, o estar en algún lugar con bastante gente donde pudo haber un caso y te puedes contagiar. Y no te vas a dar cuenta hasta 14 días, 15 días o 21 días, que es el periodo máximo, que llegas y que empiezas a estar enfermo. Lo que menos te vas a acordar es de dónde
con quién estuviste o si había un caso de sarampión, ¿no? Entonces eso es muy importante. ¿Y cuál es su lectura? Porque a partir del 2017 incrementaron los casos, ¿no? Realmente la doctora había explicado que a partir del 99 con este artículo, ¿no?, que se publicó En el del 98 autismo, salió 98, este artículo, 99, 1998. pero también cómo podría ser las mamás de estas generaciones, las mamás millennials, pues por las redes sociales se están desinformando a nivel mundial. ¿Qué está pasando realmente? Te puedo comentar que en lo personal que me ha tocado estar en varios países trabajando algunas de las cuestiones de campañas precisamente contra sarampión, lo que hemos visto es esta parte de al no percibir el riesgo por no ver casos, entonces la gente retrasa la vacunación más que estar en contra de. Sin embargo, sí tenemos a gente que trabaja mucho con estas noticias que salieron desde 1999 con lo de la Asociación del Autismo, que posteriormente se comprobó que fue manipulada la información, y estaban hablando solamente de un estudio de 12 casos que tampoco fueron controlados y que posteriormente se notifica o se informa a la comunidad científica que la información había sido manipulada y que era falsa. Lógicamente bajó mucho la cuestión de la vacunación. Lo tenemos en Filipinas ahorita. En Filipinas, a raíz de la vacunación que tuvo con vacuna de dengue, en la cual hacen el programa de vacunación de manera universal en Filipinas, y después quitan la vacunación por estos estudios que salieron de que estaba ocasionando algunas situaciones que no fueron en los niños vacunados. Cabe aclarar que fue en el estudio que se estaba llevando a cabo por parte del laboratorio. Se quita la vacunación. Esto hace una pérdida de credibilidad de la población hacia las vacunas, pero no solo a la vacuna de dengue, sino hacia todas las vacunas. Bajan las tasas de vacunación, o sea, el número de personas vacunadas, y esto nos lleva a tener un brote que ahorita actualmente tenemos más de 23,000 casos en Filipinas en este año, con más de 300 muertes. Muy interesante. La Organización Panamericana de la Salud resaltó que sí bajamos la guardia a nivel mundial a partir de 2017, pero vamos a un corte y regresamos para hablar del tema. ¿Cuál es el tratamiento para pues prevenir y combatir también el sarampión? Ya tenemos un niño o alguna persona infectada, ¿cómo se va a tratar a este niño? Y también tener claro que no solo es cuidar a su familiar del sarampión, cuidar a esa persona y a todos los que están alrededor, porque si a usted no le interesa vacunar a su hijo, pues no quiere decir y que también represente un riesgo para el resto de la comunidad, ¿no? Doctora, ¿cómo vamos a tratar o cómo se trata? ¿Existe algún tratamiento específico para el sarampión? Lamentablemente no. Esta es una enfermedad en la que solamente vamos a dar un tratamiento de soporte. Es decir, el niño, si está muy grave, va a ingresar a la terapia intensiva, muchas veces va a necesitar una ventilación mecánica, o sea que una máquina tenga que estar respirando por él, y lo único que podemos dar son medicamentos que nos den medidas de sostén. En general no tenemos ni antibióticos ni antivirales, esto lo aclaro porque hay gente que no entiende que los virus necesitan antivirales. No tenemos actualmente ningún tratamiento. La medida para prevenir el sarampión que ha sido más efectiva es la vacunación. Si yo no quiero que mi hijo termine teniendo una complicación como esta, que bien lo mencionaba la doctora, hay muchos pacientes que dicen, bueno, ya me dio sarampión, ya me salvé. No, es una enfermedad que te puede afectar el cerebro y causarte daño neurológico irreversible hasta 15 años después de que te dio el episodio. Entonces no es que ya me salvé y ya estoy perfecta, ya no me va a pasar nada. No, de verdad estamos alertados, no queremos volver a tener tantas muertes como la doctora ya lo comentó. Es muy triste que tú veas a un niño, ¿verdad?, que ni siquiera tiene la culpa de que se está infectando por esto, porque en realidad pues las vacunas son una decisión de los papás, ¿no? Pero estamos decidiendo sobre la salud de otro ser humano. Entonces, ¿qué va a pasar en el mundo? Pues la tendencia es que va a empezar a haber reglas, como tú lo has visto en muchos países. Estados Unidos ya está multando gente por no vacunar a sus hijos. Todo lo que es en Europa, Italia también ya está teniendo este tipo de... Y empezando a aislar, ¿no? Porque también en los casos, ayer en 2 universidades en Los Ángeles también hay que aislarlos, porque como no recuerdan si se vacunaron o no, para no poner en riesgo a los demás, hay que ponerlos en cuarentena. No hay necesidad de llegar a eso, ¿no? Doctora Carrión, ¿cuál es el panorama nacional? Porque desde el año pasado hay 6 casos
importados o de asociación. Nos iba a explicar cuál es la diferencia de estas personas que por la Dirección de Epidemiología refieren que fueron personas que viajaron a Italia, a Estados Unidos, a Francia, ahí donde hay brotes, ¿no? Exactamente. Los casos se pueden clasificar, primero los autóctonos. Los autóctonos son los que son contagiados y está presente un virus que circula regularmente en el país. Esto es que ese virus vive en el país, es como nacional. En ese caso no tenemos en México, no tenemos casos desde 1996, no tenemos casos autóctonos. Después siguen los casos importados. ¿Cuáles son esos casos? Son los que la persona viajó fuera de México a un lugar donde está circulando el sarampión y en el periodo en el que se puede presentar después de haber regresado, que estuvo en ese periodo durante el trayecto, tuvo contacto con una persona que estaba infectada, entre 14 o 21 días máximo presentó la enfermedad después de regresar de su viaje. Esos son importados. Y los asociados a importación son aquellos casos que no salieron de México, pero fueron contagiados por una persona que vino del extranjero y que aquí en México los contagió. Entonces, esas son las tres diferencias que tenemos. ¿Vamos a seguir teniendo casos? Sí. Aunque tengamos una cobertura del 100%, sí. Porque todos los días cambiamos, hay niños que cambian de los 11 meses a los 12 meses, de los 5 años a los 6 años. Hay gente que por condiciones inmunológicas, de problemas inmunológicos, puede perder esa memoria y puede llegar a enfermarse en los adultos. Nosotros, aparte de que en 1998 empezamos a poner la vacuna triple viral, que es la que protege contra sarampión, rubiola y parotiditis, anteriormente utilizábamos solamente monovalente, pero después empezamos a vacunar a partir del 2000 adolescentes y adultos. Y hemos hecho muchas campañas y la más grande fue en 2008, donde se vacunaron a todos los adolescentes y adultos jóvenes para garantizar que por lo menos hasta los 59 años tuviéramos a toda la población cubierta, ya sea porque padecieron la enfermedad o ya sea porque fueron vacunados. ¿Pero se nos pudo haber escapado alguno? Sí. Entonces, ¿podemos seguir teniendo casos? Sí, pero todos estos van a ser importados o asociados a importaciones. ¿Cuál es su opinión referente a que sea una obligación poner la vacuna? Porque en México es un derecho de cada quien, de cada papá, ¿no? ¿Tendría que haber una legislación para obligarlo? Tenemos el derecho de decidir, definitivamente, pero también como yo tengo el derecho a decidir que no me quiero vacunar. Pero si yo, por ejemplo, no me quiero vacunar, también tú tienes el derecho a decidir que quieres estar protegida. Entonces, la vacunación es obligatoria en México, según la ley. Está así estipulado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues sensibilizar a la población y garantizar. Esto es una cuestión de salud pública, no es una cuestión solamente de individuos, sino aquí pones en riesgo al resto de la población. Claro. Con estos padecimientos ponemos en riesgo al resto de la población. Si yo decido no vacunarme y yo tengo sarampión, bueno, pues entonces me quedo en mi casa para no contagiar. Pero acuérdense que también la enfermedad se contagia desde 5 días antes de empezar con el exantema hasta 5 días después. Entonces, si estás después, te puedes encerrar en tu casa. Pero los 5 días antes, que solamente tenías, como la doctora dice, una congestión nasal y piensas que es una gripa y tienes conjuntivitis y piensas que fue bacteriana, pues entonces no es posible que evites que haya algunas otras personas a las que puedas contagiar. Eso es la salud pública y eso es lo que estamos protegiendo y sobre todo evitando muertes y discapacidades, no solo de la vacuna de sarampión, sino con el resto de las vacunas del esquema de vacunación universal, el cual garantiza que la población esté protegida contra más de 14 enfermedades. Pues ya lo escuchamos, la salud es un derecho, pero también es una obligación que a cada uno nos toca para poder pues, estar bien en el país y no repetir estos casos que están en Europa, en Estados Unidos y en Sudamérica. Vamos a un corte y regresamos. Ninguna enfermedad está destinada a afectar a algún sector o grupo social.
todos, usted y yo, si es de recursos altos o bajos, medios, etcétera, está expuesto a sufrir cualquier enfermedad. Por eso es importante que no pongamos en riesgo a nadie. Y así es como llega el problema hasta las escuelas privadas, porque en escuelas públicas, nos comentaban las doctoras, que sí es obligatorio presentar nuestra cartilla de vacunación o la cartilla de nuestros hijos para que puedan ingresar y ser inscritos a esta escuela. Pero lamentablemente en las escuelas privadas no requieren o no hacen obligatorio este requisito, ¿no? Entonces ahí vemos un problema. Gente con más recursos, que son los que están en escuelas privadas, son los que ponen en mayor riesgo a cualquier sector social. Sí, y yo tengo pacientes que están en lugares privados y que lamentablemente pues ella me dice, es que mire, yo vacuno a mi niño, pero todos los demás no están vacunados. Entonces aquí por eso queremos generar información, hacer conciencia, invitar también a todas esas personas, o sea, vamos a invitar a escuelas, a todo mundo para que se genere de alguna manera que podamos sensibilizar a la población y que esta obligatoriedad de la que nos habla la doctora sea algo que se cumpla. Si no vamos a caer pues en los excesos, ¿no? En donde ya nos van a empezar a multar por no aplicar las vacunas a nuestros niños. Y ahora había algo que mencionaba la doctora Carrión, que decía los contagios por gente que viaja. ¿Quiénes son las personas que pueden viajar al extranjero? Personas que cuentan con esos recursos y que traen el virus. Ahorita donde lo estamos viendo en un índice muy alto es en Estados Unidos. Y el año pasado vimos en un parque muy famoso de diversiones casos de sarampión. ¿Quién puede ir a ese parque? Gente pues que tiene para gastar ese dinero, ¿no? Esa suma. Y entonces que regresa y pone en riesgo. Y no necesitamos tampoco dividirnos, ¿no? Entre ricos y pobres o clase media. Claro no es necesario. No. Creo que las vacunas es uno de los mecanismos más democratizantes de la sociedad. Sí. O sea, todo el mundo tenemos el acceso a la vacunación y debemos de garantizar la protección. Pero sí, dilatamos. Una de las cosas que de repente dicen es la cuestión de que las vacunas que están en el sector privado no son buenas. Les puedo asegurar que las vacunas que están en el sector privado y en el público son exactamente las mismas. Porque no tenemos muchos laboratorios a nivel mundial productores de vacunas. La vacuna que tiene más productores de laboratorios en el mundo son 6. Todos los demás tenemos 2, máximo 3, y en algunos casos solamente un laboratorio produce la vacuna. Entonces es la misma vacuna, con la ventaja de que dentro del sector público se garantiza que las vacunas se mantengan en las temperaturas adecuadas. Las vacunas todas deben de estar en refrigeración y tienen que estar entre 2 y 8 grados y tienen que estar protegidas y tienen que estar vigiladas, y eso garantiza el sector salud. Entonces, esto es un plus que tenemos. México ha tenido grandes experiencias y ha sido un programa muy exitoso en toda la región de las Américas, uno de los programas que abarca la mayor parte de los antígenos para proteger a la población, la mayor parte de las vacunas. Sin embargo, tenemos que protegerlo, y la manera de protegerlo es llevando a nuestros hijos a vacunar, yendo nosotros a vacunarnos, llevando a nuestros abuelos, a nuestros padres, a las embarazadas, que son quienes se tienen que vacunar, y aquellas personas que tienen algún factor de riesgo, en el caso de influenza, que tienen que acudir a vacunarse entre octubre y diciembre principalmente para garantizar que están protegidos. La vacuna cuando te la ponen no es exactamente que en ese momento ya quedas protegido, necesita pasar un tiempo. En el caso de sarampión, para la gente que va a bajar, mínimo con 10 días de anticipación deben de ponerse la vacuna para garantizar que en el momento en que vayan o estén en un lugar donde hay casos, ellos estén protegidos y no vayan a ser afectados. Ya nos presentaron un panorama de los perfiles de la gente que no se vacuna, el socioeconómico, ¿no? Pero en el ideológico, en el país, dicen que no hay grupos todavía definidos antivacunas. ¿Pero qué son? ¿Son indecisos? ¿Son modas veganas? ¿Qué onda? Porque yo ya me cansé de varias amigas que creen que el cáncer se cura con la naturaleza, con test, ¿no? Que no existe el sarampión o la influenza, por ejemplo, ¿no? Sí, mira, afortunadamente en México no tenemos ningún grupo antivacunas como tal formado. Pero sí hay ciertos sectores que así como empiezan a tomar cosas naturistas, por ejemplo, a mí hay papás que ya van y me dicen, oye doctora, es que quiero que le empiece a dar de comer a mi bebé, pero de manera vegana, o sea, eso ni existe pues.
Este tipo de grupos son grupos que tienen dudas. En México, afortunadamente, no tenemos como tal un grupo antivacunas que esté generando esta información. Muchas veces es información de otros lugares y ellos la bajan a sus redes sociales y entonces empiezan a publicarla sin cerciorarse que la información que están manejando es verídica. Ese es un gran problema que tenemos. Pero afortunadamente en México los grupos antivacunas todavía no se han formado. Generalmente es gente joven, que no ha visto estas enfermedades y que sobre todo tiene dudas por lo que empezó a decir fulanita o menganita porque lo leyó en una red social. Esos son los que tenemos problemas. Pero fíjate que también desde el punto de vista, hemos estudiado mucho esto de cómo nosotros tenemos que contrarrestar a este tipo de grupos. El principal método es generar información adecuada, que sea fácil de entender, porque la mayoría son papás que tienen dudas. Entonces, los pacientes que tienen dudas, tú con información verídica y fácil, y también ser empático. O sea, yo trabajo en un hospital, que es el Hospital General de México, que ustedes saben que es uno de los más viejitos de este país. Entonces, yo no he visto casos de meningitis, por lo menos en este último año. Cuando hace 5 años, los niños llegaban a mi hospital a morir porque es una enfermedad muy grave y que esto ha ido disminuyendo. Y tú tienes que hacer énfasis en que nosotros somos médicos, que estamos comprometidos con los niños, sobre todo, porque creo que es el grupo más lábil, pero las vacunas obviamente son para todos los grupos, pero hay que tener mucha empatía y comentar siempre con los papás lo que tú estás viviendo. No enojarse, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo. Exacto. Y no enojarse es el peor método, ¿no? El hecho de que tú te pongas al tú por tú con un papá que tiene dudas, lo único que vas a hacer es convencerlo de que tiene razón. Claro, Entonces, claro. no. Inclusive muchas veces, ¿sabes qué nos funciona mucho? Yo tengo por ahí papás que, por ejemplo, tengo una mamá que era antivacunas porque tenía dudas y a su niña le dio influenza y la niña estuvo muy mal. Entonces, ¿sabe qué, señora? ¿Tiene dudas? No me haga caso a mí. Platique con mi paciente, platique con ella, que ella le cuente su vivencia. Entonces, una mamá que de inmediato se me puso en orden en la vacunación y de inmediato ya tiene su cartilla en orden. Pero no necesitamos llegar a ese punto de que le pase algo a tu hijo para que entiendas. Es que el mexicano es muy dado a la teoría conspiratoria a veces, ¿no? Sí. Y que es mejor prevenir, ¿no? Que atacar ya el problema cuando está. Pero si ustedes recuerdan también hace 3 temporadas de influenza, hasta que no salió en las noticias que gente del medio del espectáculo tuvo enfermedad de influenza, estuvo hospitalizado, o gente que murió de influenza, que lo sacan, es cuando toda la gente corre a querer vacunarse. Desafortunadamente, generalmente pasa en los meses de febrero o marzo, cuando ya es muy tarde para vacunarte. Exacto. Porque te tendrías que haber vacunado desde octubre, noviembre y diciembre máximo. Entonces, la cuestión es que si generemos información que permita la toma de decisiones, que seamos más empáticos con la población, que les expliquemos que a veces, desafortunadamente a veces no tenemos tanto tiempo y tenemos que, si no nos quieren escuchar, porque también hay papás que no quieren escuchar, entregarles o decirles dónde pueden encontrar información y que ellos empiecen a generar sus opiniones y sus propias decisiones. Entonces, ustedes son impresionantemente buenos para que nosotros podamos sacar a la luz toda la información acerca de las ventajas que tienen las vacunas. No están exentas de tener un evento adverso. ¿Qué quiere decir? Pues solamente con picarte, por el hecho de picarte con una aguja, vas a tener una inflamación y una reacción, porque esa es parte de nuestro cuerpo. Si te picas con una astilla, se te va a inflamar y se te va a poner rojo. Es igualito. Entonces, podemos tener esas cuestiones de dolor, de mucho dolor al día siguiente, pero hay como en la influenza que dicen que si se las ponen les da, claro. No les puede dar porque ni Doctora, siquiera se nos acaba el tiempo, la verdad es que es un tema muy amplio y hace falta muchísimas visitas más de ustedes. Ilian, te agradezco mucho que vinieras al programa. Un gusto estar con ustedes e informar sobre Pero déjame felicitarte a las dos. Necesitamos gente como ustedes. Comprometidos Así que las todos. felicito. Es trabajo en ustedes de conjunto. profesionales. Pues bueno, nos vemos la siguiente semana en Punto y Coma. Quédense en la programación de Excelsior TV.